En su presencia hay plenitud de gozo. Damos la bienvenida a todos y cada uno de los presentes. Qué bendición poder estar en la casa del Señor. Amén. Durante mucho tiempo estuvimos sin poder salir y pues ciertamente adorar a Dios desde nuestras casas, pero fue el rey David quien dijo: es mejor un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ella. Así que nos gozamos en poder estar en su casa en este día. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25, dice la Biblia de la siguiente manera. Gloria a Dios. No hubo otro rey antes que él. Oiga eso, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y con toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro. Voy a leerlo otra vez. Dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Amén y amén. Yo quiero hablar en esta mañana acerca de personas de destino. ¿De qué queremos hablar? Personas de destino. Y cuando uno lee este texto, encuentra que esta palabra que está escrita allí en el segundo libro de Reyes 23-25 es una palabra que no está diciendo o que no dijo otro rey vecino. Es una palabra que no dijo ningún profeta del momento, ni la dijo de repente uno de los sacerdotes de la época. Esta palabra que acabamos de leer allí eran unas palabras que estaba diciendo el mismo Dios. Ahora, cuando entendemos que esta palabra la estaba diciendo el mismo Dios, entonces toma relevancia, porque era Dios mismo diciendo algo sobre un joven llamado Josías. Escúcheme bien esto, era Dios mismo diciendo que nunca hubo alguien que se entregara o nunca hubo alguien que lo buscara con tal sinceridad, nunca antes hubo alguien que se convirtiera de tal manera como Josías. Dice, ni antes de él, ni después de él. Lo que está diciendo este texto es que este joven rey, no hubo nadie que haya estado tan conectado con Dios como él, ni antes de él, ni siquiera el rey David. Ahora, cuando uno lee esto, que es Dios mismo el que lo está diciendo, porque a veces uno encuentra personas que son personas que lo dicen, ellos dicen eso, pero Dios no dice lo mismo. Aquí era Dios hablándolo acerca de este muchacho llamado Josías. Pero para que usted vea toda la relevancia que esto tiene, tenemos que entender el trasfondo de Josías. El abuelo de Josías se llamaba Manasés. Ahora, Manasés también fue un rey, pero fue un rey perverso, un rey malvado. De hecho, está metido dentro de los reyes más perversos y más malvados que haya tenido la nación de Israel. Era tan perverso, tan malvado, que todo lo que Dios hacía, él hacía lo contrario. De tal manera que este Manasés en el templo de Dios comenzó a construir imágenes de los dioses de Acera y de Baal. Era tan perverso Manasés que comenzó a meter en pleno altar de Dios el sacrificio humano a los dioses paganos, de tal manera que este rey Manasés sacrificó a alguno de sus propios hijos a los dioses de Baal. Era tan perverso Manasés que mataba gente a diestra y a siniestra. Era un genocida. Ahora, este rey Manasés tuvo un hijo que era el papá de Josías.
El hijo de Manasés se llamaba Amón. ¿Cómo se llamaba? No Anón, sino Amón. Este muchacho llamado Amón, hijo de Manasés, salió, como diría alguien, igualitico al papá, pero peor. Igualitico al padre, pero siendo que ahora perfeccionó la maldad de su padre. Y todo lo que su padre hizo, él lo hizo, pero peor. Así que Amón comenzó a hacer todas las cosas con perversidad, siguió haciendo adoración a otros dioses, siguió proclamando. De hecho, Amón proclamó la prostitución dentro del culto o dentro del templo. Así que era tan perverso Amón que sus propios empleados, sus propios sirvientes lo mataron. Cuando mataron a Amón, entonces llega al poder como rey su hijo Josías, que tenía 8 años. ¿Cuántos años? 8 años. Ahora, con todo esto que le he contado, uno diría, si el abuelo era terrible, si el papá era terrible, uno esperaría que Josías sería mucho más terrible. Pero lo que uno encuentra en la vida de Josías es que dice que Josías determinó buscar a Dios, que Josías determinó hacer la voluntad de Dios y caminar en consagración con Dios. Ahora, podemos aprender entonces 5 cosas de la vida de Josías. ¿Cuántas cosas? 5 cosas. La primera cosa que podemos aprender de la vida de Josías es que nuestro ambiente, primero, nuestro ambiente no determina nuestro destino. Nuestro ambiente no determina nuestro destino. A veces llega personas y dicen, pastor, es que usted porque no sabe de dónde vengo yo. Pastor, es que a mí me ha tocado duro. Es que pastor, mi familia. Es que pastor, mi papá. Es que pastor, mi abuelo. Es que pastor, si usted supiera, es que a mí me tocó duro. Es que a mí me regalaron. Es que a mí no me amaron. Es que a mí. Y entonces ponemos una serie de situaciones que son las que nos envuelven. Situaciones que no son buenas. Y las metemos dentro de nosotros para decir que esa es la razón por la que nosotros no nos ha ido bien. Mas sin embargo, nosotros encontramos una lección en este hombre llamado Josías, que a pesar de que su ambiente no era bueno, eso no determinó su carácter, eso no determinó su destino, porque a los 8 años solo conocía, escúcheme bien, a los 8 años solo conocía el mal, a los 8 años solo conocía la violencia, a los 8 años solo conocía cosas terribles, pero él determinó servir a Dios, él determinó buscar a Dios. Lo que le estoy diciendo es que a pesar de que tu entorno no sea el mejor, hay un destino extraordinario de Dios que se va a cumplir. A pesar de las situaciones terribles que te puedan rodear, hay un plan de Dios en medio de todas esas situaciones amargas y duras en las que tú hayas podido nacer. Hay un propósito de Dios para usted que se van a cumplir. ¿Cuántos lo pueden creer? Nuestro ambiente no debe determinar nuestro destino. Hay un destino. La Biblia dice que temía a Dios. Tu educación o falta de ella no podrá decidir tu destino. Yo creo que hay un destino tremendo de Dios para usted. La segunda cosa que podemos aprender aquí: si andamos en la poca luz que tenemos, vendrá más luz. Si andamos en la poca luz que tenemos, ¿vendrá qué? Voy a explicarme. Todos los seres humanos tienen, por más malos que sean, tienen una poca luz, que quiere decir que siempre tienen y saben qué cosas son las buenas, y hay algo como que conozco que esto no está bien, conozco que lo correcto es esto. Pero el gran problema es que a veces no nos gusta andar en la poca luz, sino nos gusta andar en la abundancia de oscuridad. Sin embargo, cuando tú determinas andar en la poca luz, Dios hará que esa poca luz se multiplique. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que cuando alguien comienza a andar en la poca luz y Dios ve que tienes hambre de lo correcto, cuando Dios ve que tienes hambre de conocer la verdad, entonces Dios va a hacer todo lo posible para revelarse y que tú comiences a conocerlo a Él de la manera como Él desea que lo conozcas. No sé si me estoy haciendo entender. Dice la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1. Segunda de Crónicas 34:1, versículo 2. ¿Sabe?
a pesar de que él venía de un trasfondo tremendo, dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Versículo 2. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de su padre David, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. El 3, por favor. Y dice, a los 8 años de su reinado, eso quiere decir que tenía ¿cuántos años ya? No le escucho, ¿cuánto? Pues si entró a reinar a los 8 y ya tenía 8 años de su reinado, tenía 16. Dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar. ¿Qué comenzó a hacer? Comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Lo que le estoy diciendo es que él, a pesar de que se levantó en un entorno difícil, en un entorno tremendo y terrible, él comenzó, dijo, yo quiero buscar a Dios, yo quiero hacer las cosas correctas, no importa si mi abuelo la hizo mal, no importa si papá la hizo mal, yo quiero hacer las cosas correctas. Y comenzó a quitar las cosas que él entendía en su poco conocimiento que a Dios no le agradaban. Él dijo, no, esto no está bien, esto no está correcto, yo voy a hacer las cosas como considero que a Dios le agradan. ¿Sabe? Cuando tú comienzas a caminar en la poca luz que tienes, Dios comienza a mandarte una luz más amplia. Y a medida que comienza a venir la luz, ¿sabe? La luz viene a través de la palabra de Dios. Y a través de esa palabra y ese conocimiento de la palabra de Dios, la palabra de Dios hace 2 cosas en la vida de un individuo. Primero, cuando tú comienzas a conocer la palabra de Dios te trae libertad. Porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará. Y la segunda cosa, cuando tú comienzas a conocer la palabra del Señor, la segunda cosa es que te conviertes en una persona peligrosa para el reino de las tinieblas. ¿Qué le estoy diciendo? Primero, eres libre, y segundo, eres un peligro para las tinieblas. ¿Está aquí conmigo? Ahora, cuando él está haciendo las cosas de manera, él está diciendo, hay que quitar esto, hay que quitar lo otro, hay que quitar esto otro. Pero en el templo, escúchame bien esto, porque en el templo había una imagen gigante de un dios de acera, de un dios Baal, estaba ahí grande. Pero también en el templo habían prostitutas. ¿Qué había en el templo? ¿Cómo cree usted que estaba el pueblo del Señor? ¿Bien o mal? Como dijo esta mañana, estaba bien mal, estaba grave. Pero a pesar de que él había determinado buscar a Dios, todavía seguían las prostitutas en el templo y seguía la imagen en el templo. Y alguien dijo, pastor, pero si él estaba buscando a Dios, ¿por qué seguían las imágenes? ¿Por qué seguía la imagen en el templo? ¿Y por qué seguían las prostitutas? Bueno, porque él, acuérdese usted, su abuelo fue el que había metido la imagen en el templo. Él se había levantado desde pequeño viendo la imagen en el templo. Luego su papá comenzó también a mantener la imagen en el templo y las prostitutas. Así que él pensaba que eso no era problema. No sé si le ha pasado que hay cosas que nuestros padres nos enseñaron a nosotros, que nosotros creíamos que eran normales y que eran buenas hasta cuando conocimos a Dios. No sé si me hago entender. Que nosotros desde que abrimos los ojos las vimos y nosotros dijimos, pues bueno, yo creo que eso es normal. Pero cuando comenzamos a llegar al Señor, entonces comenzaron a quitarse velos y entonces comenzamos a entender que lo que nos habían enseñado que era normal, a Dios no le agrada. Un ejemplo de eso es, ay, mira, es que el niño tiene ojo, entonces llévalo donde el señor o donde la señora X. Y entonces nosotros salíamos corriendo con el niño y se lo llevábamos allá al brujito o a la brujita para que le hiciera, porque el niño, pero cuando nosotros conocimos a Dios entendimos que eso no era correcto, aunque nos lo hubiesen enseñado. ¿Está aquí conmigo? Se nos quitó la venda y comenzamos a entender, ok, esto no está correcto. Pero él pensaba, bueno, posiblemente eso es normal, por eso eso estaba allí. Pero entonces la Biblia dice que él mandó a un hombre llamado Safán. ¿Cómo se llamaba? Safán, así como cuando lo zafan a uno. Safán.
Le dijo Safán, ven acá. Y Safán dijo, dígame mi rey. Le dijo, necesito que vayas al templo. Y cuando él va al templo, entonces le dice, vaya porque están limpiando en el templo, ayude allá en lo que pueda ayudar. Safán era un escriba, una de esas personas que se dedicaban a escribir normalmente las escrituras para que todo el pueblo las tuviera. Safán se fue al templo. Cuando Safán va al templo, el sacerdote del templo llega y le dice, oiga señor Safán, imagínese lo que encontramos por allí. Estábamos haciendo arreglo y en medio del mugrero encontramos este libro. Safán dijo, ¿qué libro es? Y el sacerdote dijo, no sé, parece que fuese el libro de la ley, pero no estoy seguro. Diga conmigo, el sacerdote no conocía el libro de la ley. Entonces le dice a Safán, mira, agarra el libro este. Safán coge, lo mira, dice, ah sí, parece que es. Pero usted se acuerda que Safán era un escriba. Se suponía que el escriba debía conocer bien el libro de la ley. Pero Safán dijo, bueno, sí, puede ser. Así que Safán coge el libro y ahora viene y llega donde Josías y le dice, Josías, imagínese lo que encontramos en el templo por allá metido en el basural. Dijo que un libro. Y Josías dijo, ¿qué clase de libro? Creo que es el libro de la ley. Así, pues léelo a ver. Josías, el rey, jamás había leído el libro de la ley. Cuando está hablando del libro de la ley, hablamos de los 5 libros: Génesis, Éxodo, Números. Imagínese usted, Josías no conocía estos 5 libros. ¿Qué quiere decir? Que Josías no conocía la historia de Adán y Eva. Josías no conocía la historia de Abraham, de Isaac y Jacob. Josías no conocía la historia de Moisés. Había muchas cosas que no conocía. Qué tremendo, porque entonces ahora encontramos la tercera lección. Porque cuando Josías encuentra el libro, se va donde una profetisa llamada Hulda. Le dice, mira, encontramos el libro. ¿Esto qué quiere decir? ¿Es bueno o es malo? Hulda le dijo, sí, este libro habla acerca de los juicios de Dios, los juicios que vienen. Y entonces él comienza a hacer ahora la tercera cosa. Se convirtió en una persona del libro. Una persona del... No le escucho, ¿se convirtió en qué? Diga conmigo, la tercera cosa, se convirtió en una persona del libro. ¿Sabe cuál es el gran problema de la iglesia de hoy? Es que la iglesia de hoy ha dejado de ser una iglesia del libro. Por eso encontramos cristianos, ¿sabe? Que no son cristianos del libro. Ellos viven un cristianismo muy light. ¿Sabe por qué? Porque su base, su fundamento no está en el libro, sino en cosas por allí. Lo que la gente dice, algunas veces le dice, mira, en tal lugar está fulano, y salen corriendo donde fulano, por favor, ora por mí, o para ver qué Dios tiene conmigo, y andan de aquí para allá, porque no tienen fundamento, porque su fundamento no está en el libro. La Biblia dice que nuestro fundamento debe ser la palabra del Señor, porque el Señor mismo dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme en él está escrito, y entonces todo te saldrá bien y así harás prosperar tu camino. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Necesitamos volvernos al libro. ¿Sabe? Cuando él comenzó a leer el libro, cuando dijo, por favor, lean el libro, y comenzaron a leer el libro, él tomó una decisión tremenda. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 29. Oiga la decisión que él tomó. Cuando él leyó el libro, él toma una decisión trascendental. Por eso es importante que leamos el libro. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, dice la Biblia. Por favor, el versículo siguiente. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó, oiga eso, a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallada en la casa de Jehová. Versículo 31. Y estando el rey en pie en su sitio, oiga, estando en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra la palabra del pacto que estaba escrita en este libro. Él dijo, Señor, ahora entiendo, ahora puedo ver de manera correcta. ¿Y sabe qué hizo? Dijo, Señor, a partir de ahora el libro, Señor, será, Señor, la regla de
de fe y conducta. A partir de ahora haré lo que el libro dice que debo hacer. A partir de ahora este libro, Señor, será mi guía. A partir de ahora este libro, Señor, será mi manual de vida. Necesitamos personas que puedan hacer del libro su manual de vida. Necesitamos iglesias que puedan hacer del libro su manual de vida, y entonces te irá bien, alabanza al nombre del Señor. Entonces serás prosperado, te saldrán bien las cosas en el nombre de Jesús. Cuarta cosa, diga conmigo, ser una persona del libro. Es la tercera, pero la cuarta es que usted entienda: ser una persona de destino. Ser una persona de... Mira a alguien y dile: mi destino se cumplirá. Mi propósito se cumplirá en el nombre de Jesús. Mire, cuando él leyó esto, mire la primera cosa que hizo. Cuando leyó esto, él dijo: sáquenme esa imagen que está en el templo, quítenla, porque eso no le agrada a Dios. Seguramente comenzó a leer Éxodo capítulo 5 versículo 20 o 25 más bien, comenzó a leerlo. Y sabe, cuando comenzó a quitar esto, luego de esto él dijo: quítenme también todas esas prostitutas, sáquenlas de aquí, que esto no está bien. ¿Está aquí conmigo? Diga conmigo: limpió el templo. Cuando tú comienzas a leer el libro, tú entiendes que el templo del Señor somos nosotros y que nuestro templo debe estar limpio. Hay que quitar todo aquello que a Dios no le agrada. Dale fuerte ese aplauso al que vive. Hay que quitar todo lo que no sirve. Pero fuera de eso, ¿sabe qué hizo? Él dice: ok, yo sé que yo nací con un plan. No sé por qué, pero sé que no nací por casualidad. Él no tenía la claridad, pero entonces dijo: voy a ir ahora a hacer un recorrido por la nación. Y comenzó a ir por la nación y comenzó a quitar todo lo que a Dios no le agradaba. Y llegó a un lugar donde estaban varios altares que habían hecho a los Baales. Y él dijo: estos altares que están aquí, a partir de aquí no va a haber más altares a Baales. Y entonces vio unas tumbas. Dijo: ¿quiénes están enterrados en esas tumbas? Le dijeron: en esas tumbas están enterrados los sacerdotes. ¿Cuáles sacerdotes? Dijo: unos que antes eran sacerdotes de Jehová, pero luego se volvieron sacerdotes de Baal. Y él dijo: ¿cómo así? Sí, primero eran sacerdotes de Jehová y después se volvieron sacerdotes de Baal. Él dijo: sinvergüenzas, sáquenlos de la tumba. Dijo que ¿qué? Y todo el mundo como con los ojos: ¿cómo así? Sáquenlo. Pero ellos murieron, no importa, sáquenlos. Pero es que ahí están los huesos de ellos, pues sáquenlo. Y entonces, ¿sabes qué hicieron? Comenzaron a sacarlo y sacaron los huesos. ¿Y ahora qué hacemos con los huesos? Ahora lo van a poner en el mismo altar que ellos hicieron. Y voy a mandar a quemar esos huesos. Y todo el mundo sorprendido: va a mandar, sí, voy a mandar a quemar esos huesos. ¿Sabe? Siguió caminando y de repente vio otra tumba. Y dijo: ¿y en esta tumba quién está? Y le dijeron: en esa tumba hay un profeta. ¿Un profeta? Sí. ¿Y qué profeta era? Un profeta que vino de fuera. Y ese profeta profetizó todo lo que tú estás haciendo. Y él dijo: ¿cómo así? Todo lo que tú estás haciendo, ese profeta dijo que tú lo ibas a hacer. Y a él le llamó la atención eso. Explícame bien. ¿Cómo así? ¿Cuándo murió? Y miró la fecha: 300 años atrás. ¿Cuántos años? Y entonces dijo: 300 años. ¿Cómo puede ese hombre? Explícame eso. ¿Cómo que él habló de lo mío si ese señor murió hace 300 años? Le dijeron: sí, señor. ¿Y sabe qué le leyeron? Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1. 300 años antes. Oiga esto: en Dios no hay coincidencia. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó, ese profeta clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí a la casa de David nacerá un hijo llamado ¿cómo? No le escucho. Nacerá un hijo llamado ¿cómo? ¿Le parece a usted eso coincidencia? Un hijo llamado Josías. 300 años atrás estaban diciendo: va a nacer un hijo y le van a poner por nombre Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Estaba diciendo:
300 años atrás, ese hombre dijo, sabe, el profeta abrió su boca y dijo, hay tanto pecado aquí, pero en 300 años van a ser un hombre y le van a colocar por nombre Josías, y él, ese hombre, limpiará el templo. Ese hombre hará cosas tremendas, y a ustedes, sacerdotes sin vergüenza, aunque estén muertos 300 años después, ese hombre los va a sacar a ustedes, y sabe, los huesos de ustedes van a ser quemados. Lo que le estoy diciendo es que había un plan, había un destino tremendo de parte del cielo para Josías, y por eso usted tiene que entender algo. Usted no nació por casualidad, usted nació con un plan, usted nació con un propósito. Y puede soplar el viento, y puede levantarse el diablo, y puede levantarse la diabla, pero se cumplirá el propósito de Dios en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor, porque hay algo grande de Dios para ti. Entonces usted va a entender, usted va a entender ahora entiendo, sí, ciertamente mi vida fue dura, ciertamente a mí me tocó tremendo, era para que yo estuviera en otra situación, era para que de repente yo estuviera más mal, para que estuviera en una situación tremenda, porque mi vida fue dura, porque mis padres no fueron los mejores, pero ahora entiendo por qué de todas esas situaciones Dios me ha librado, porque entiendo que yo soy un hombre, que yo soy una mujer que tiene un destino, que tiene un propósito, alabado sea el nombre del Señor, y que Dios no me va a soltar hasta que se cumpla el propósito y el plan que Dios tiene para mí. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe qué estaba haciendo? Josías quedó estremecido, porque Josías ni siquiera conocía esa profecía. Cuando le contaron y cuando le leyeron, Josías, yo creo que se erizó, y Josías dijo, Dios santo, qué tremendo. Él no estaba haciendo nada para que eso se cumpliera. ¿Sabe qué estaba haciendo Josías? Solamente viviendo para Dios. Lo que te estoy diciendo es, vive para Dios, y cuando tú vives para Dios, Dios se va a encargar de que se cumplan los proyectos y los propósitos que Él tiene para ti, en el nombre de Jesús. Vamos, adórelo y exáltelo, porque Él merece ser adorado. Y por último, la última lección: jamás se cumplirán los propósitos si usted no entiende que debemos volver al Cordero. Debemos volver ¿a dónde? Mire, después de que Él cogió y hizo todo eso, cuando Él escuchó, Él leyó las escrituras y hubo algo que le llamó la atención. Él dijo, ¿cómo? Yo no sabía esto. ¿Sabe a qué se refería? Él leyó por primera vez sobre algo que se llama la Pascua. ¿La qué? Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 21. Por eso es importante ser hombre o mujer del libro. Entonces mandó el rey. ¿Está conmigo? Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced ¿la qué? La Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro del pacto. Versículo siguiente. No había sido hecha la Pascua. ¿Desde cuándo? Desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, ni de los reyes de Judá. Oiga, ni siquiera David la había hecho. ¿Sabe qué quiere decir la Pascua? Usted recuerda cuando ellos eran esclavos en Egipto, plaga tras plaga, pero la última plaga fue cuando el Señor le dijo que iba a matar a los primogénitos, y que solo los que sacrificaran un cordero y tomaran la sangre y empaparan los lindeles de la puerta, esos podían ser salvos. Lo que estaba diciendo es que cada casa tenía que tener un cordero. El cordero en la Biblia representa a Cristo. A veces queremos que nos vaya bien, pero no tenemos al cordero en nuestra casa. A veces queremos ser bendecidos, pero el cordero está fuera de nuestra casa. Queremos ser bendecidos, pero el cordero está fuera de nuestra vida. Necesitamos al cordero. Yo quiero invitarte a que te coloques sobre tus pies, por favor. Mire, la Pascua hacía muchos años no se celebraba. La Pascua es el Cordero. ¿Cómo te puede ir bien si no tienes al Cordero en tu casa? ¿Cómo te puede ir bien en tu matrimonio si el Cordero no es el centro? Necesitamos al Cordero. Necesitamos a ese que murió en la cruz y resucitó.
y está sentado a la diestra de Dios Padre. Cuando tú vives para Dios y cuando el Cordero es el centro de tu vida, créeme que tu destino, tu propósito se cumplirá en el nombre de Jesús. Si puedes inclinar tu rostro, voy a pedir que me ayudes. Si puedes inclinar tu rostro, por favor, inclina tu rostro. Hay 5 lecciones que podemos aprender de la vida de este hombre. La primera, nuestro ambiente no determina nuestro carácter ni nuestro destino. La segunda, si andamos en la poca luz, Dios mandará luz más grande para que nuestra visión se amplíe. La tercera, sea una persona del libro. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La cuarta, tu destino se cumplirá porque tú eres una persona de destino. Y la quinta, debemos volver al Cordero, porque sin él, la Biblia dice, separado de mí, nada podéis hacer. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que toda espada de 2 filos. Oramos, Señor, en esta hora para que esta palabra corra y que sea glorificada, que esta palabra cumpla el propósito y el plan que tú tienes para nosotros. Yo bendigo, Señor, en estos momentos a cada uno de los presentes. Declaro una semana de victoria. Declaro una semana, Señor, de bendición. Gracias porque hay hombres y mujeres en este lugar que son gente, Señor, con propósito. Y podrán soplar los vientos como quieran soplar, pero, Señor, tu propósito en sus vidas se cumplirá. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al que vive.